¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la humanidad? ¿Permanecer neutral o arriesgarlo todo por la galaxia? Creer que una confrontación galáctica, nacida de siglos de resentimiento y expansionismo sin freno, podría ser resuelta en un lapso tan breve como 5 horas, es sin duda la muestra más ingenua que el vasto cosmos puede ofrecer a aquellos que ignoran el filo cortante de la historia. Yo también fui testigo de la marea de desesperación que inundó los corazones de las especies más antiguas, una desesperación tan densa como el silencio del vacío interestelar, antes de que el rugido de los motores humanos irrumpiera en la penumbra. Sin embargo, en esta crónica, desvelaremos cómo la visión de un solo líder, en el umbral de la aniquilación, no solo cambió el curso de una guerra, sino que reescribió el destino de innumerables soles. El cosmos, aquel lienzo infinito de estrellas y nebulosas, había sido durante incontables ciclos testigo de una lucha titánica, una que había llevado a la coalición galáctica al borde del abismo más profundo. Formada siglos atrás, con la noble, aunque al final insostenible, ambición de contrarrestar el expansionismo agresivo de los dominios Cenari, la coalición era un mosaico de especies, cada una aportando sus propias fortalezas exóticas y debilidades intrínsecas al complejo tablero de ajedrez galáctico. Sin embargo, el incesante fragor de la guerra, una tormenta de plasma que nunca amainaba, había cobrado un precio devastador, sembrando cenizas de imperios donde antes florecieron civilizaciones. Los planetas yacían desfigurados, sus superficies urbanas convertidas en ruinas humeantes, monumentos silenciosos a la futilidad del conflicto. Las flotas, que alguna vez surcaron el vacío con gallardía, habían sido diezmadas, sus restos dispersos como escombros cósmicos, ecos distantes de batallas olvidadas. El espíritu, la moral de los combatientes y de los civiles por igual, había caído a un punto tan bajo que incluso las estrellas más brillantes parecían apagarse ante tanta desolación, ahogadas en un mar de desesperanza. En el corazón mismo de la capital de la coalición, en el brillante planeta Aris, el Alto Consejo se había reunido para una sesión que prometía ser la última, un cónclave sombrío. Representantes de las diversas especies que aún formaban parte de la coalición llenaban el majestuoso salón, sus rostros, grabados con la angustia del cansancio y la preocupación, reflejaban el peso insoportable de los siglos de guerra ininterrumpida. En el epicentro de esta sala, irradiando una autoridad casi ancestral, se erguía el alto consejero Taris, un líder de la especie Urales, venerado por su aguda perspicacia estratégica y sus habilidades diplomáticas, forjadas en un crisol de conflictos y negociaciones imposibles. Su voz, grave y resonante, cortó el tenso silencio como un rayo en la noche más oscura. Estimados miembros del Consejo, comenzó Taris, su mirada penetrante abarcando a cada uno de los presentes. Nos encontramos en una encrucijada, un punto sin retorno donde cada decisión podría significar la supervivencia o la total aniquilación. Nuestras defensas, otrora inexpugnables, se desmoronan bajo la incesante acometida Cenari, y su avance, como una marea oscura, parece implacable. Solo nos queda una opción, un camino que hasta ahora hemos evitado por la complejidad que representa: buscar la ayuda de la humanidad. Su intervención podría ser el último recurso antes de la derrota absoluta. Un murmullo de disensión, como un viento helado que atraviesa las almas, recorrió la asamblea. La humanidad era, a ojos de muchas especies milenarias, una raza espacial relativamente joven, que apenas había desentrañado los misterios del viaje más rápido que la luz en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Su decisión de permanecer neutral, ajena a los conflictos galácticos que desgarraban el tejido del espacio-tiempo, había frustrado a muchos dentro de la coalición, quienes los veían con una mezcla de aislamiento ingenuo y una preocupante falta de comprensión de las realidades brutales de la guerra interestelar. El consejero Dravos, un imponente Carian reptiliano cuya voz áspera resonaba con el escepticismo compartido por muchos, interrumpió la propuesta de Taris con una vehemencia que no admitía réplica. Humanos, espetó, su tono cargado de desdén. Son inexpertos, no han sido probados en el verdadero crisol de la guerra galáctica. ¿Qué podrían ofrecernos ellos, con sus siglos de paz, que nosotros, con nuestras centurias de experiencia en el combate, no hayamos ya intentado? Es un disparate, una quimera en la desesperación más absoluta. Su argumento, aunque teñido de arrogancia, resonaba en el miedo colectivo. Taris, con un gesto sereno de su mano,
silenció la sala, su autoridad moral y la sabiduría de sus años gravitando en el ambiente. Los humanos, explicó, su voz recuperando la resonancia y la convicción, poseen una adaptabilidad y una resiliencia únicas, forjadas en la adversidad de su propio mundo. Sus avances tecnológicos, aunque recientes, son impresionantes, y sus mentes estratégicas, capaces de ver el tablero de ajedrez galáctico desde perspectivas inesperadas, podrían ser la clave para cambiar el rumbo de esta guerra. Debemos persuadirlos para que se unan a nuestra causa, antes de que sea demasiado tarde y las cenizas de Aris se unan a las de otros mundos caídos. Con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta, una delegación fue enviada velozmente hacia la Tierra. Los enviados, cuidadosamente seleccionados para representar a las especies más influyentes y respetadas de la coalición, albergaban una tenue esperanza de que, al exponer la situación desesperada y la necesidad imperiosa de su involucramiento, podrían convencer a la humanidad de la magnitud de la amenaza que se cernía sobre la galaxia. Su misión era clara: abrir los ojos a un mundo que hasta ahora había permanecido al margen del conflicto, ignorando el rugido lejano de la tormenta de plasma. En la Tierra, la llegada de los enviados alienígenas desató un frenesí mediático sin precedentes, una avalancha de noticias y especulaciones que capturó la imaginación del planeta entero. Los canales de noticias, en una transmisión continua, difundían imágenes de la delegación de la coalición, con sus apariencias variadas y a menudo asombrosas, criaturas que parecían sacadas de los sueños más salvajes o las pesadillas más profundas. Para una gran parte de la humanidad, este fue su primer encuentro directo con seres extraterrestres, un momento que marcaría un antes y un después en su historia colectiva. Los emisarios galácticos fueron recibidos en una audiencia solemne con los líderes de la Tierra, en la emblemática sede de las Naciones Unidas en la vibrante Nueva York. La secretaria general María González los acogió con una mezcla palpable de curiosidad científica y una cautelosa trepidación, consciente del peso histórico de aquel encuentro. El alto consejero Taris, con una elocuencia forjada en siglos de diplomacia y conflictos, presentó el caso de la coalición, describiendo con vívido detalle los horrores infligidos por los Cenari y la necesidad desesperada de asistencia, una súplica que resonó en el corazón de los presentes. El salón, antes bullicioso con el murmullo de las expectativas, se sumió en un silencio sepulcral mientras imágenes impactantes de planetas devastados, sus civilizaciones reducidas a escombros, y colonias de refugiados, sus habitantes convertidos en sombras de lo que una vez fueron, llenaban las pantallas. Cada imagen era un puñal al alma, una visión del futuro que aguardaba si los Cenari no eran detenidos. Después de una prolongada pausa, que pareció una eternidad cargada de destinos inciertos, la secretaria general González finalmente tomó la palabra, su voz cargada con el peso de una decisión crucial. Su petición es conmovedora, alto consejero, comenzó la secretaria general González, su mirada fija en Taris, pero la humanidad siempre ha sido reticente a involucrarse en conflictos más allá de nuestras fronteras, un legado de cautela que ha definido nuestra política exterior. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas, nuestras escasas naves y nuestros limitados recursos por una guerra que hasta ahora no es la nuestra? ¿Qué garantía tenemos de que el filo de esta navaja tecnológica no se volverá contra nosotros, sacrificando nuestro futuro por un conflicto ajeno? La mirada de Taris, inquebrantable y llena de una antigua sabiduría, se mantuvo firme. Porque si los Cenari no son detenidos en este momento crucial, replicó con una voz que era a la vez advertencia y profecía, su marea oscura, su tormenta de plasma, eventualmente alcanzará su mundo, envolviéndolo en las mismas cenizas de imperios que ya han consumido innumerables estrellas. Esta guerra no es solo nuestra. Amenaza el tejido mismo de la galaxia. La fuerza y el ingenio de la humanidad podrían marcar la diferencia entre la victoria y la aniquilación total, un destino que ahora les concierne. El debate, tenso y apasionado, se prolongó hasta altas horas de la noche, extendiéndose por corredores y salones de discusión donde líderes de la Tierra, científicos con mentes brillantes y estrategas militares forjados en el fuego de conflictos menores, sopesaron cuidadosamente los inmensos riesgos frente a los posibles beneficios de tal alianza. Cada argumento, cada objeción,
era un peso añadido en la balanza del destino. Finalmente, después de un arduo proceso de deliberación, se alcanzó un consenso, una decisión que resonaría por la eternidad y que cambiaría para siempre el curso de la historia galáctica. La noticia, cargada de una trascendencia sin precedentes, fue anunciada al mundo entero. La humanidad se uniría oficialmente a la coalición galáctica en su lucha desesperada contra el implacable dominio Cenari. Con la decisión tomada, los preparativos comenzaron con una intensidad febril, transformando la faz de la Tierra y el corazón de su gente. Los cosmopuertos del planeta bulían con una actividad incesante, un rugido de motores que simbolizaba el despertar de una nueva era, un compromiso con un futuro incierto pero lleno de promesas. Ingenieros y científicos, trabajando en un estado de éxtasis y urgencia, laboraron incansablemente día y noche para alistar la flota. Cada nave, cada componente fue revisado y mejorado con una precisión casi obsesiva, preparándolas para una guerra de una escala jamás imaginada. Mientras tanto, soldados y pilotos con una determinación férrea en sus ojos, recibieron un entrenamiento intensivo, asimilando tácticas y tecnologías de la coalición que hasta entonces habían sido puras ficciones, adaptándose a un nuevo tipo de combate, un ballet mortal en el silencio del vacío. El esfuerzo de guerra de la humanidad estaba en pleno apogeo, una maquinaria recién activada pero que ya operaba con una eficiencia asombrosa. El almirante Marcus Steele, un oficial condecorado y respetado, conocido por su brillantez estratégica y una resolución inquebrantable, fue designado para liderar la naciente flota humana, una flota que llevaría el peso de las esperanzas galácticas sobre sus hombros. Dirigiéndose a sus oficiales, su voz grave y cargada de una convicción férrea resonó en el puente de mando, un presagio de los desafíos por venir. «Estamos al borde de una nueva era», proclamó Steele, su mirada recorriendo a cada uno de sus subordinados. «Un umbral que definirá no solo el destino de la coalición, sino también el lugar de la humanidad en esta vasta y peligrosa galaxia. Nuestra participación en esta guerra es un compromiso que trascenderá las simples batallas. Es una declaración de quiénes somos y de lo que estamos dispuestos a lograr. Lucharemos con honor, con coraje y con una determinación inquebrantable que romperá cualquier resistencia, cualquier obstáculo en nuestro camino hacia la victoria». Mientras la flota humana se preparaba para embarcarse en su primera misión en los confines del espacio, el pueblo de la Tierra observaba con una mezcla de orgullo expectante y una aprehensión comprensible. Sabían que las apuestas eran extraordinariamente altas, que cada vida, cada nave, era un riesgo colosal, pero también creían, con una fe casi ciega, en la capacidad de su gente para marcar una diferencia monumental en este conflicto galáctico. Había llegado el momento, el gran desafío, para que la humanidad demostrara su valía en el escenario cósmico, forjando su leyenda entre las estrellas. La flota de la coalición galáctica, un testimonio visual de la diversidad y la desesperación, era un mosaico de naves provenientes de docenas de especies diferentes, cada una diseñada con sus propias tecnologías únicas y estéticas alienígenas. Algunas parecían criaturas marinas bioluminiscentes, otras, templos flotantes, y otras más, meras herramientas funcionales, desgastadas por el incesante fragor. Aunque dispares en su forma y función, todas compartían un rasgo común y desolador: estaban marcadas por la batalla, cicatrices vivas de años de guerra continua que las habían dejado magulladas, dañadas y en una necesidad desesperada de reparación, un recordatorio constante de su lucha perdida. En el borde del sistema Sau, una región lúgubre y desolada, la flota de la coalición esperaba la llegada de la humanidad. Sus naves, suspendidas inmóviles en el vasto y silencioso vacío, eran un recordatorio sombrío del costo implacable de la guerra, una procesión de fantasmas que arrastraban el pasado consigo. Los miembros de la tripulación, una amalgama de diversas especies, cada una con su propia historia de pérdidas, cargaban sobre sus hombros el peso de incontables batallas perdidas y camaradas caídos. La esperanza, esa chispa esquiva, era una mercancía escasa en aquel rincón del cosmos, casi inexistente, como el aire en el espacio. Cuando la flota de la humanidad finalmente apareció en el horizonte estelar, fue una visión que se grabaría para siempre en la memoria de todos los presentes. Elegantes y formibles,
Las naves humanas se deslizaron en formación con una precisión que hablaba volúmenes sobre su disciplina férrea y su prodigiosa destreza tecnológica. La nave insignia, la imponente Égida, lideraba la flota, su diseño una fusión perfecta de funcionalidad brutal y una estética que irradiaba confianza. Sus flancos, erizados con armamento avanzado y sistemas de escudo de última generación, destellaban como el filo de una navaja tecnológica, lista para cortar el velo de la desesperación. A bordo de la nave de mando de la coalición, el almirante Ketar, un estratega experimentado de la especie Drari reptiliana, observaba a los recién llegados con una mezcla de curiosidad cautelosa y un escepticismo profundamente arraigado. Había escuchado mucho sobre el potencial latente de la humanidad, las leyendas susurradas de su ingenio y adaptabilidad, pero permanecía sin convencer, su corazón militarista endurecido por innumerables campañas. Su mente, acostumbrada a la lenta y agotadora danza de la guerra galáctica, no concebía una solución rápida, y mucho menos por una especie tan joven. Almirante Steele, saludó Kesar por los comunicadores, su voz grave y autoritaria, resonando con la experiencia de 1000 batallas. Bienvenidos a la flota de la coalición. Espero que su confianza esté bien fundamentada, pues los Cenari no son para ser subestimados. Son depredadores despiadados, forjados en la tormenta de plasma de 1 millar de mundos. Aquellos que los han infravalorado, han terminado convirtiéndose en cenizas de imperios, y no deseo ver a su flota unirse a esa macabra colección. La imprudencia en este tablero de ajedrez galáctico tiene un precio muy alto. La respuesta del almirante Steele fue calma y segura, un ancla en el mar de la incertidumbre. Gracias, almirante Ketar. Comprendemos la gravedad de la situación y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para cambiar el rumbo. Hemos estudiado a los Cenari, sus tácticas, sus debilidades. Nuestras naves y tripulaciones están listas para el desafío. Hemos entrenado para esto, para este momento en el que el destino de la galaxia pende de un hilo. El rugido de nuestros motores se unirá al vuestro, forjando una sinfonía de destrucción para el enemigo. Las dos flotas, unidas por un destino común, se fusionaron en una sola y formidable fuerza, con las naves de la humanidad tomando posiciones estratégicas junto a sus contrapartes de la coalición. La integración fue sorprendentemente fluida, un testimonio de la planificación meticulosa y la coordinación experta que se había llevado a cabo en los últimos días. Mientras la flota combinada se preparaba para su primera operación conjunta, el almirante Steele reunió a sus oficiales superiores en la sala de guerra de la Égida, un espacio sagrado donde se forjaban los destinos. La sala estaba dominada por una enorme mesa holográfica que exhibía un mapa detallado del sistema Stara, su objetivo inicial, el primer golpe en esta nueva campaña. El sistema era un bastión crucial para los Cenari, fuertemente fortificado y de vital importancia estratégica, un nudo central en su red de dominio. Nuestro objetivo es claro, comenzó Steele, su voz firme y autoritaria, proyectándose con la misma inquebrantable voluntad que había demostrado en innumerables ocasiones. Golpearemos el corazón de las defensas Cenari en el sistema Stara. Este será un asalto coordinado. Cada nave, cada escuadrón, desempeñará un papel crítico en esta operación de alto riesgo, continuó el almirante Steele, su mirada recorriendo los rostros serios de sus oficiales. Nuestro objetivo es romper sus defensas y abrir el camino para una invasión terrestre. Será un golpe rápido, brutal, ejecutado con la precisión de un escalpelo, que los dejará desorientados y vulnerables. No hay margen para el error. La suerte está echada en este tablero de ajedrez galáctico. El primer movimiento es el más importante, y no podemos permitirnos fallar. Luego, Steele se dirigió a la capitana Rebecca Hayes, su segunda al mando, y una brillante táctica, cuyos ojos reflejaban una inteligencia aguda y una resolución inquebrantable. Capitana Hayes, usted liderará la primera oleada de cazas. Su misión es clara. Apunte a sus defensas exteriores y cree una apertura, una brecha crucial para que nuestras naves capitales puedan penetrar. La velocidad y la sorpresa serán sus mejores armas. No les dé tiempo a reaccionar, sea el filo de nuestra navaja tecnológica. Hayes asintió, su expresión endurecida por la determinación. Entendido, almirante. No les daremos cuartel. Nuestros cazas serán una tormenta de plasma que arrasará con sus primeras líneas. Acto seguido, Steele se dirigió al teniente comandante Tariq Aziz,
jefe de la división de ingeniería, un hombre cuya calma y precisión eran legendarias. Comandante Aziz, asegúrese de que nuestros generadores de escudo y sistemas de armas estén operando con máxima eficiencia. No podemos permitirnos ninguna avería, ningún fallo, durante el asalto. Es una operación de alta precisión. Aziz respondió con una confianza inquebrantable, su voz exenta de cualquier duda. Considérelo hecho, almirante. Nuestros sistemas funcionarán sin fallos. Serán tan fiables como el acero, tan precisos como un reloj. Hemos estado preparándonos para este momento, y cada componente, cada circuito, ha sido optimizado para la batalla. El rugido de nuestros motores no se detendrá por una falla técnica. Mientras los oficiales se dispersaban para preparar la misión, Steele se tomó un momento para reflexionar sobre la gravedad de la situación. El destino de la coalición, y posiblemente el de toda la galaxia, descansaba sobre sus hombros, un peso abrumador que pocos podrían soportar. Pero él tenía una fe inquebrantable en su tripulación, en el poder de la mente humana para adaptarse, para superar cualquier adversidad. Tenía la convicción de que la humanidad se elevaría a la ocasión, que su ingenio y su valentía serían el catalizador de la victoria. La suerte estaba echada, pero el juego acababa de comenzar, y el tablero de ajedrez galáctico estaba listo para su jugada más audaz. La flota saltó al hiperespacio, y las estrellas se estiraron en ráfagas de luz, creando un túnel de energía, mientras las naves atravesaban las vastas distancias intergalácticas. El viaje fue breve, pero la tensión era palpable, una electricidad que recorría cada cubierta, cada pasillo de las naves. Cada miembro de la tripulación, desde el más humilde ingeniero hasta el oficial de más alto rango, sabía lo que estaba en juego y estaba preparado para darlo todo, hasta la última gota de energía, hasta el último aliento. La atmósfera era pesada, cargada de una mezcla de adrenalina y un miedo frío, la premonición de la batalla. Emergiendo en el sistema Stara, fueron recibidos por una visión que habría intimidado incluso a los guerreros más curtidos, a aquellos que habían enfrentado la muerte 1000 veces. Una vasta armada Cenari, erizada con armamento de plasma y láser, dispuesta a defender su bastión con una ferocidad fanática. Las naves Cenari, angulares y amenazantes, estaban diseñadas para la máxima intimidación y letalidad, siluetas oscuras que prometían una muerte rápida y dolorosa. Era un muro de acero y energía, un desafío directo al rugido de los motores de la coalición. El almirante Steele no perdió un instante, su voz resonando con la autoridad de un comandante que había planeado este momento incontables veces. Todas las naves, enganchen a discreción, apunten a sus naves de mando y desorganicen sus formaciones. Los golpearemos rápido y con la fuerza de una tormenta de plasma. No les daremos tiempo a reaccionar. Que sientan el filo de nuestra navaja tecnológica. La batalla estalló con una ferocidad que tomó a los Cenari completamente por sorpresa, una explosión de luz y sonido en el silencio del vacío. El armamento avanzado de la humanidad y sus tácticas innovadoras resultaron devastadoramente efectivas. Cañones de plasma alimentados por una tecnología que los Cenari apenas comenzaban a comprender, dispararon en rápida sucesión, rasgando los cascos enemigos como si fueran papel. Cazas, pilotados con una habilidad que parecía casi sobrehumana, tejieron a través del caos, lanzando ataques precisos que dejaron a los Cenari tambaleándose, su orgullo milenario hecho añicos. El tablero de ajedrez galáctico se había inclinado abruptamente a favor de la coalición. Las naves de la coalición, inspiradas por la audacia y la eficacia de la humanidad, lucharon con un vigor renovado, un rugido de motores que ya no era solo desesperación, sino esperanza. Juntas, formaron una fuerza imparable, desmantelando sistemáticamente las defensas Cenari, pieza por pieza, como si desmontaran un juguete roto. El vacío, el lienzo negro del espacio, se llenó con los escombros flotantes de naves destruidas, y los destellos cegadores de armas de energía, cada explosión un testimonio del poder de esta nueva alianza. Una sinfonía de cenizas de imperios nacientes. Mientras la batalla rugía con una ferocidad inusitada, el almirante Ketar, desde su puente de mando,
no pudo evitar sentir una profunda sensación de asombro. La humanidad, con su llegada, había traído un nivel de brillantez estratégica y una innovación tecnológica a la coalición que trascendía todo lo que habían presenciado en siglos de guerra. Por primera vez en muchos años, Ketar, el endurecido veterano, vislumbraba la victoria no como una quimera distante, sino como una posibilidad tangible, tan cercana como las estrellas que pasaban a toda velocidad, un rugido de motores que prometía el fin de la tormenta de plasma. El asalto de la flota combinada fue implacable, una marea de destrucción que barrió con todo a su paso. En cuestión de horas, las fuerzas Cenari estaban en completo desorden, su estructura de mando hecha añicos, incapaz de coordinar una respuesta coherente. El sistema Stara, que una vez fue un símbolo inexpugnable del dominio Cenari, había caído ante la coalición, su orgullo destrozado. La supuesta invencibilidad Cenari se había desvanecido, convirtiéndose en cenizas de imperios, arrastradas por el viento cósmico. Mientras los últimos restos de la flota Cenari huían en desbandada, dejando atrás un rastro de destrucción y desesperación, las fuerzas de la coalición celebraron su victoria, duramente ganada. El almirante Steele se dirigió a la flota, su voz vibrante de orgullo y una determinación silenciosa, un eco de las hazañas que acababan de presenciar. Hoy hemos demostrado a la galaxia, proclamó, que la unidad y la determinación pueden superar a cualquier enemigo, por formidable que parezca. Esto es solo el principio. Juntos, pondremos fin a esta guerra y restauraremos la paz, forjando un nuevo amanecer para todos. El triunfo en Stara fue un punto de inflexión, una marca indeleble en la historia galáctica. La humanidad había demostrado su valía, ganándose el respeto y la admiración de la coalición, un honor que pocos podrían haber predicho. El escenario estaba preparado para la siguiente fase de su campaña, la escalada hacia la victoria final, y la galaxia observaba con aliento contenido, sabiendo que con la llegada de la humanidad todo había cambiado. El tablero de ajedrez galáctico se había transformado, y las reglas del juego nunca volverían a ser las mismas. El éxito rotundo en Stara había electrificado a toda la coalición, infundiendo una chispa de esperanza donde antes solo existía el silencio del vacío. Al mismo tiempo, había enviado ondas de choque a través del dominio Cenari, desestabilizando su estructura de mando y sembrando la duda en los corazones de sus guerreros. Sin embargo, el almirante Marcus Steele, un estratega militar forjado en el crisol de incontables conflictos, sabía que esta victoria era solo el primer paso en una campaña mucho más grande y compleja. La verdadera prueba, el verdadero desafío, aún estaba por llegar. A medida que la humanidad y sus nuevos aliados se preparaban para enfrentarse al enemigo en múltiples frentes, el almirante Steele sentía el peso de la galaxia sobre sus hombros, consciente de que cada decisión era el filo de una navaja tecnológica que podía cortar en dos el destino. La flota puso rumbo al planeta Seria, un mundo fuertemente fortificado que servía como un importante centro de suministro para los esfuerzos de guerra del dominio Cenari. Este planeta, una fortaleza inexpugnable, era el motor logístico detrás de su incesante expansión, un nudo vital en el tablero de ajedrez galáctico. Informes de inteligencia, obtenidos con gran riesgo y sacrificio, indicaban una presencia Cenari sustancial en Seria, incluyendo sus formidables naves capitales y robustas instalaciones terrestres. La captura de Seria no solo interrumpiría sus líneas de suministro, sino que asestaría un golpe significativo a su maquinaria de guerra, dejándolos cojos y vulnerables. Era una estrategia audaz, un movimiento arriesgado pero esencial para desmantelar el imperio Cenari desde sus cimientos, para silenciar el rugido de sus motores de guerra de una vez por todas. A medida que la flota se aproximaba a Seria, la atmósfera a bordo de las naves era tensa, pero la resolución de las tripulaciones se mantenía inquebrantable, un eco de la determinación del almirante Steele. En el puente de la égida, Steele se erguía ante una gigantesca pantalla holográfica que delineaba meticulosamente su plan de batalla, una sinfonía de movimientos y contramovimientos. A su alrededor sus oficiales superiores, incluida la capitana Rebecca Gaze y el teniente comandante Tariq Aziz, esperaban, cada uno listo para ejecutar su parte crítica de la misión. «Escuchen bien, todos», comenzó Steele, su voz proyectando el peso del mando. «Nuestro objetivo es romper la flota Cenari y establecer el control orbital sobre Seria. Capitana Hayes, sus casas liderarán la carga.
apuntando a sus principales emplazamientos defensivos. Teniente Comandante Aziz, asegúrese de que nuestros escudos y armas estén a plena capacidad. No podemos permitirnos ninguna avería. La precisión y la eficiencia son nuestras mejores armas en esta tormenta de plasma que se avecina. A medida que las órdenes eran transmitidas y se ultimaban los preparativos finales, la flota emergió del hiperespacio para encontrarse con las fuerzas Cenari ya movilizadas, esperando. La flota enemiga, una oscura nube de acorazados amenazantes, estaba lista para la batalla, una pared de hierro y fuego que se alzaba ante ellos. El silencio del espacio fue destrozado por el rugido de los motores y el crepitar de las armas de energía. Mientras ambos bandos se enfrentaban en un torbellino de destrucción, el filo de la navaja tecnológica de la humanidad contra la fuerza bruta Cenari. La capitana Cés lideró su escuadrón hacia la refriega, su casa tejiendo entre el fuego enemigo con una habilidad inigualable, una bailarina de la muerte en el caos del combate. Se escuadrón un miluare síganme, ordenó, su voz clara en medio del estruendo. Enganchen sus baterías delanteras y abran un camino para nuestras naves capitales. Sus comandos fueron ejecutados sin fisuras, una coreografía mortal. Los cazas humanos, como enjambres de avispas letales, se lanzaron a través de la formación enemiga, lanzando ataques precisos que deshabilitaron defensas Cenari clave, allanando el camino. Detrás de ellos los acorazados más grandes de la coalición avanzaron, sus cañones desatando descargas devastadoras que rasgaban las filas enemigas. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Cenari, el comandante supremo Celor observaba la batalla desarrollarse con una mezcla de ira hirviente y una incredulidad palpable. Las tácticas humanas, tan ajenas a su visión de la guerra, eran diferentes a todo lo que había encontrado. Su asalto implacable rompía sus defensas meticulosamente planeadas. Todas las unidades reagrúpense y contraataquen, ladró Celor, su voz un gruñido gutural. No permitan que traspasen nuestras líneas, el imperio no caerá. A pesar de los esfuerzos desesperados de los Cenari, el asalto liderado por los humanos resultó imparable. La perspicacia estratégica del almirante Steele brilló con luz propia, mientras dirigía la flota con una precisión quirúrgica, explotando cada debilidad en la formación enemiga. Una jugada maestra en el tablero de ajedrez galáctico. La flota Cenari, otrora un símbolo inquebrantable de su dominio, comenzó a flaquear bajo el implacable asalto, sus naves cayendo una tras otra, convirtiéndose en cenizas de imperios flotantes en el vacío. El rugido de sus motores se transformó en un gemido de derrota. Mientras la batalla espacial se libraba con una furia inusitada, un equipo de operaciones encubiertas, la punta de lanza de la coalición, se preparaba para su misión en la superficie de Seria. Liderado por la capitana Sarah Connor, una soldado de élite conocida por su valentía inquebrantable y su ingenio táctico, el equipo tenía la tarea de infiltrarse en la estación de mando Cenari y deshabilitar la red de defensa planetaria. Era una misión de altísimo riesgo, donde un solo error podría significar la aniquilación de toda la operación. Vamos a entrar en caliente, informó Connor a su equipo mientras abordaban su nave de descenso sigilosa. Nuestro objetivo principal es derribar su red de defensa. El objetivo secundario es recopilar cualquier inteligencia sobre las operaciones de mando Cenari. Muévanse rápido, manténganse alerta y cuídense las espaldas. Este es el filo de la navaja tecnológica, y no hay margen para errores. El silencio del vacío nos cubrirá, pero el rugido de nuestros pasos resonará en sus pasillos. La nave de descenso se deslizó a través de la atmósfera, evitando la detección gracias a una avanzada tecnología de sigilo, un fantasma en el cielo nocturno. A medida que se acercaban a su zona de aterrizaje, el equipo se preparaba para un enfrentamiento inmediato, la adrenalina corriendo por sus venas. La rampa bajó, y Connor lideró la carga hacia la instalación enemiga. Los soldados Cenari, gigantescos y con armaduras avanzadas, eran adversarios formidables, pero el equipo de Connor, equipado con exoesqueletos y armas de última generación, luchó con una ferocidad inigualable, con cada disparo una declaración de intenciones. El fuego láser y las explosiones llenaron los pasillos, convirtiéndolos en un laberinto mortal mientras los humanos avanzaban, eliminando sistemáticamente cualquier resistencia que se interponía en su camino. Abran paso al centro de control, gritó Connor por encima del fragor de la batalla. Necesitamos deshabilitar esa red antes de que nuestra flota pueda comenzar el bombardeo orbital. El tiempo es crucial,
Cada segundo cuenta. Somos el filo de la navaja tecnológica cortando las venas de su defensa. A pesar de la feroz oposición, el equipo avanzó metódicamente, Connor a la vanguardia, personificando la calma bajo presión. Su mente táctica navegaba por el caos con una facilidad asombrosa. Cada paso, cada decisión, era un cálculo preciso. Cada Cenari caído los acercaba un paso más a su objetivo. Finalmente, lograron irrumpir en la sala de control. El técnico Javier Morales se puso inmediatamente a trabajar, hackeando el sistema, sus dedos volando sobre la consola con una velocidad casi inhumana. «Cúbranme, esto podría llevar un minuto», dijo, su voz tensa por la concentración. Mientras el equipo aseguraba el área, el sonido de los refuerzos que se acercaban se hizo cada vez más fuerte. El eco de los pasos una premonición funesta. Connor sabía que se estaban quedando sin tiempo, que la ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. «Date prisa, Morales», gritó. Su voz una súplica y una orden. «No podemos contenerlos para siempre». Con un pitido triunfal Morales desactivó la red de defensa. Un sonido que era música para los oídos del equipo. «Lo tengo. La red está caída», exclamó, el alivio palpable en su voz. El éxito en la desactivación de la red de defensa abrió una ventana serrítica para la flota de la coalición. El almirante Steele no perdió el tiempo. «Todas las naves, comiencen el bombardeo orbital. Apunten a sus instalaciones terrestres y abran el camino para nuestras fuerzas de tierra». Desde la órbita, los acorazados de la coalición desataron un implacable aluvión de plasma y proyectiles cinéticos, martillando las fortificaciones Cenari de abajo. Las defensas, antes impenetrables, se desmoronaron bajo el asalto, enviando ondas de pánico a través de las filas Cenari. El silencio del vacío era ahora un rugido de destrucción. En la superficie, la capitana Connor y su equipo recibieron nuevas órdenes. «Mantengan su posición y aseguren la estación de mando hasta que lleguen los refuerzos». El sonido de las explosiones distantes y la visión de las naves Cenari cayendo del cielo, envueltas en llamas, reforzaron su determinación. Sin embargo, los Cenari estaban lejos de ser derrotados. Oleadas de soldados enemigos convergieron en la estación de mando, decididos a recuperarla a cualquier costo. Connor y su equipo fortificaron sus posiciones, preparándose para el inevitable asalto, el último asalto de la tormenta de plasma. «Entran. Mantengan la línea», ordenó Connor, su voz firme a pesar de las circunstancias. La batalla que siguió fue brutal. Soldados Cenari, impulsados por la desesperación y la furia fanática, se lanzaron contra los defensores humanos, un torrente incesante de cuerpos y fuego. Los corredores de la estación de mando se convirtieron en un pasillo mortal, lleno de los sonidos de disparos, explosiones y los gritos de los heridos. Connor luchó con una determinación implacable, su exoesqueleto mejorando su fuerza y velocidad, el filo de la navaja tecnológica en su máxima expresión. Se movía a través del caos con una precisión quirúrgica, su rifle encontrando su objetivo con cada disparo. A su lado, el sargento Alexi Petro, una figura colosal de fuerza bruta, usó su armamento pesado con un efecto devastador, aniquilando oleadas de atacantes Cenari, una fuerza imparable. Mientras la batalla se desataba, la teniente Naomi Kim, la médica del equipo, trabajó incansablemente para atender a los heridos. Su calma y sus manos rápidas salvaron muchas vidas, sus esfuerzos cruciales para mantener al equipo listo para el combate, un faro de esperanza en la tormenta de plasma. A pesar de sus valientes esfuerzos, el gran número de Cenari comenzó a pasar factura. Connor sabía que no podrían resistir indefinidamente. «Necesitamos esos refuerzos ahora», gritó a través de sus comunicadores, esperando que la flota fuera consciente de su difícil situación. Arriba, el almirante Steele monitoreaba la situación de cerca. Al ver la intensidad de la batalla en tierra, tomó una decisión decisiva. «Desplieguen las tropas terrestres inmediatamente. El equipo de Connor necesita apoyo, y necesitamos asegurar esa estación de mando». Las naves de descenso, transportando fuerzas terrestres de la coalición, descendieron a través de lo más denso de la batalla, aterrizando en medio de un intenso fuego. Los refuerzos, una mezcla de soldados humanos y de la coalición, cargaron en la refriega, su llegada inclinando la balanza. Con la potencia de fuego adicional,
Connor y su equipo lograron hacer retroceder a los Cenari, asegurando la estación de mando. Las fuerzas combinadas barrieron las posiciones enemigas restantes, empujando a los Cenari a una retirada total. Mientras el polvo se asentaba, la capitana Connor permaneció entre las ruinas de la estación de mando, observando el campo de batalla. El costo había sido alto, las vidas sacrificadas un testimonio del precio de la libertad. Pero la misión había sido un éxito. Seria, un bastión Cenari crítico, estaba ahora bajo el control de la coalición. La voz del almirante Steele resonó en sus comunicadores, una mezcla de alivio y orgullo. Excelente trabajo, capitana Connor. Ha asegurado una victoria vital para la coalición. Prepárese para la extracción y reagrúpese con la flota. Tenemos más batallas por delante, y necesitaremos su experiencia. Connor acusó recibo de la orden, sintiendo una mezcla de agotamiento y un orgullo que la llenaba. La batalla por Seria había sido feroz, un crisol de fuego y acero, pero era un paso crucial hacia su objetivo final, derrotar al dominio Cenari de una vez por todas. Mientras se preparaban para abandonar el planeta devastado por la guerra, los soldados sabían que su lucha estaba lejos de terminar, que este era solo un capítulo en la crónica épica, pero estaban listos para lo que viniera, para el próximo rugido de los motores, el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez galáctico. El almirante Marcus Steele se erguía en el puente de la égida, sus ojos fijos en las pantallas tácticas que inundaban el aire con datos holográficos, un intrincado tapiz de información que solo una mente estratégica como la suya podía descifrar. La victoria en Seria había sido un paso crucial, un golpe significativo en la columna vertebral del enemigo, pero Steele sabía que la guerra estaba lejos de terminar, que era solo el preludio de una confrontación aún mayor. La coalición necesitaba un golpe decisivo, una estocada final que rompiera la espina dorsal del dominio Cenari para siempre, que los redujera a cenizas de imperios. Ese golpe, el movimiento definitivo en el tablero de ajedrez galáctico, vendría en forma del arma más avanzada y secreta de la humanidad, el cañón Nova. Desarrollado en el más absoluto secreto, un proyecto envuelto en un velo de misterio y ciencia de vanguardia, el cañón Nova era un arma de poder sin precedentes, una maravilla de la ingeniería, que prometía cambiar las reglas del juego. Era capaz de generar una ráfaga de energía concentrada que podría aniquilar flotas enteras en un solo disparo, el filo de la navaja tecnológica en su máxima expresión destructiva. Hasta ahora el cañón Nova había permanecido oculto, un as en la manga, un último recurso guardado para las situaciones más desesperadas, aquellas que solo la aniquilación inminente podría justificar. Era un arma que encarnaba el dilema moral de la humanidad. ¿Cuánta destrucción se justifica para salvar la galaxia? Almirante Steele, la flota está lista, informó la capitana Rebecca Hayes, sus ojos reflejando la misma determinación inquebrantable que los había llevado a través de innumerables batallas, una guerrera forjada en la tormenta de plasma. Steele asintió, su rostro una máscara de resolución de hierro. Bien, nuestro objetivo es la nave insignia Cenari, la cólera de Kor, es su acorazado más poderoso, y su destrucción enviará un mensaje inequívoco a todo el dominio. No somos los mismos de antes. Este golpe será el detonante de su colapso. El rugido de sus motores se silenciará para siempre. La cólera de Kor era una behemoth, un acorazado formidable, erizado con armas y protegido por capas impenetrables de escudos y armaduras, un símbolo de la invencibilidad Cenari. Servía no solo como una nave de mando, sino también como un tótem, un símbolo viviente del poder Cenari. Su destrucción no solo desmoralizaría al enemigo, sino que desorganizaría su estructura de mando, un golpe mortal en su corazón. La égida, junto con su escolta de naves de la coalición, entró en el sector Darnek, donde la cólera de Kor estaba estacionada. La flota enemiga, alertada de su presencia por sus avanzadas redes de reconocimiento, comenzó a movilizarse, sus luces parpadeando en la oscuridad, un presagio de la tormenta de plasma que se avecinaba. La tensión en el puente de la égida era palpable, una electricidad que recorría cada fibra de los presentes, tan densa como el silencio del vacío interestelar. Todas las naves, prepárense para el combate, activen el cañón Nova y comiencen las secuencias de carga, ordenó Steele, su voz un eco de la inminente fatalidad que se avecinaba para el enemigo. El cañón Nova, alojado en las entrañas de la égida, comenzó a zumbar con un poder creciente.
un rugido contenido que prometía liberación. Ingenieros y técnicos monitorearon los niveles de energía, asegurándose de que todo estuviera perfectamente alineado, cada cálculo, cada variable. El proceso de carga del cañón Nova requería tiempo, preciosos minutos que los hacían vulnerables. Una navaja de doble filo. Las naves enemigas se acercan rápidamente, almirante, informó Hayes, su voz tensa por la urgencia. Necesitamos mantenerlos a raya hasta que el cañón esté listo. El filo de la navaja tecnológica se vuelve contra nosotros si no ganamos tiempo. La mirada de Steele se endureció, su resolución inquebrantable. Lancen todos los cazas y ataquen al enemigo. Protejan la égida a toda costa. La capitana Hayes transmitió las órdenes, y el espacio alrededor de la égida estalló en caos mientras los cazas de la coalición pululaban para enfrentarse a la embestida Cenari. La flota enemiga, consciente de la importancia estratégica de la égida, concentró sus ataques en ella. Una oleada incesante de fuego, oleadas de cazas y bombarderos enemigos se lanzaron contra la nave insignia humana. Pero las fuerzas de la coalición, inspiradas por la resiliencia de la humanidad, lucharon con una tenacidad feroz, sus escudos parpadeando, una resistencia incansable en la tormenta de plasma. Los escudos se mantienen al 80%, informó el teniente comandante Tariq Aziz, sus dedos danzando sobre los paneles de control con una precisión que rozaba la perfección. Manténganlos, Tariq, respondió Steele, sus ojos fijos en la pantalla táctica, un reflejo de la concentración. Necesitamos solo unos minutos más. Cada segundo es crucial. Es el filo de la navaja tecnológica que definirá nuestro destino. La batalla se intensificó, un crescendo de fuego y metal. Las naves de la coalición formaron un perímetro protector alrededor de la égida, sus armas desatando un infierno de energía. A pesar de las abrumadoras probabilidades, mantuvieron su posición, ganando un tiempo precioso para que el cañón Nova se cargara por completo. Finalmente, el momento decisivo llegó. El cañón Nova está completamente cargado y listo para disparar, almirante, anunció un ingeniero, su voz tensa de anticipación, un eco del rugido inminente. Steele dio un paso al frente, sus ojos entrecerrándose mientras se concentraba en la cólera de Kor, el objetivo de su ira contenida. Objetivo fijado, disparen el cañón Nova. La égida tembló violentamente mientras el cañón Nova desataba su devastadora ráfaga de energía, un torrente de luz cegadora que cortó el vacío y golpeó la cólera de Kor con una precisión milimétrica. Los escudos del acorazado Cenari brillaron con intensidad luchando por contener el inmenso poder, pero fue inútil. El rayo atravesó el acero partiendo la nave por la mitad y desencadenando una explosión masiva que consumió todo a su alrededor. Una supernova de destrucción, las cenizas de un imperio en tiempo real. El vacío se llenó con los restos de la cólera de Kor, el otrora poderoso símbolo del poder Cenari ahora reducido a un campo de escombros humeantes. La flota enemiga, presenciando la aniquilación de su nave insignia, vaciló. El pánico se extendió por sus filas, y el asalto coordinado se desmoronó mientras las naves Cenari comenzaban a retirarse en desbandada, el rugido de sus motores transformado en un gemido de derrota. Los vítores estallaron en el puente de la égida, una explosión de alegría y alivio. El almirante Steele se permitió un momento de satisfacción, un raro respiro, antes de dirigirse a su tripulación. Bien hecho, a todos, dijo, su voz resonando con orgullo y una determinación aún más férrea. Esta victoria será recordada por la eternidad, un hito en la historia de la galaxia. Pero no podemos descansar todavía, el trabajo no ha terminado. Hay más batallas por delante, y la tormenta de plasma sigue activa. El tablero de ajedrez galáctico tenía aún muchas jugadas pendientes. Mientras la flota de la coalición se reagrupaba, la noticia de la destrucción de la cólera de Kor se extendió como un incendio forestal por toda la galaxia. Un mensaje de esperanza y terror. Por primera vez en siglos, la esperanza surgió en las filas de la coalición. Una llama brillante en la oscuridad del conflicto. Los Cenari, enfrentados al formidable poder y la brillantez estratégica de la humanidad, habían recibido un golpe paralizante, un hachazo en el corazón de su imperio que resonaría en todas las estrellas. La destrucción de la cólera de Kor había enviado ondas de choque a través de todo el dominio Cenari, desestabilizándolos hasta la médula. Durante siglos habían sido los conquistadores indiscutibles de la galaxia,
su poder incuestionable, su voluntad una fuerza inquebrantable. Ahora su nave de guerra más formidable yacía en ruinas, y sus fuerzas estaban en desorden, un caos generalizado que amenazaba con desintegrar su imperio. El impacto psicológico en los Cenari y en la coalición fue profundo, un cambio sísmico en el tablero de ajedrez galáctico, una premonición de cenizas de imperios. En la sala de guerra de la coalición, a bordo de la égida, el almirante Steele y sus oficiales superiores se reunieron para planificar su siguiente movimiento, el golpe de gracia. Las pantallas holográficas mostraban las mareas cambiantes de la guerra, con marcadores rojos indicando los bastiones Cenari y azules para los territorios controlados por la coalición, un mapa que cobraba vida con la urgencia de la estrategia. «Tenemos una rara oportunidad», comenzó Steele, su voz firme y llena de confianza. «Los Cenari se están recuperando de nuestro ataque. Debemos presionar la ventaja y golpear su corazón. Nuestro objetivo es Sentia, su mundo natal». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sentia era la sede del poder Cenari, un planeta fuertemente fortificado y protegido por sus fuerzas más elitistas. Atacarlo era un movimiento audaz y extremadamente peligroso, una jugada arriesgada en el filo de la navaja tecnológica. La capitana Hayes, siempre la estratega pragmática, se inclinó hacia adelante. Almirante Sentia es conocida por tener las defensas más avanzadas del dominio. Incluso con el cañón Nova, esta no será una lucha fácil, será una tormenta de plasma a gran escala. Steele asintió. Entiendo los riesgos, capitana, pero necesitamos golpearlos donde más les duela. Nuestras recientes victorias nos han dado el impulso, debemos usarlo. Es el momento de la verdad en este tablero de ajedrez galáctico. Teniente Comandante Aziz, ¿cuál es el estado de preparación de nuestras flotas? Aziz revisó los últimos informes con su habitual precisión. Nuestras naves han sufrido daños, pero las reparaciones están en marcha. La flota estará lista para la acción pronto. Sin embargo, necesitaremos coordinarnos estrechamente con las fuerzas de la coalición. Su apoyo será crucial. El almirante Ketar, conectado desde la nave de mando de la coalición, intervino. La destrucción de la cólera de Korra ha inspirado a nuestra gente, almirante Steele. Estamos listos para apoyarlos. La coalición comprometerá toda su fuerza en este asalto. Steele asintió en agradecimiento. Gracias, almirante Ketar. Necesitaremos cada nave y cada soldado. Este será un ataque coordinado, con fuerzas tanto espaciales como terrestres. Capitana Connor, su equipo tendrá un papel crítico que desempeñar. Connor, aún recuperándose de la intensidad de la misión en Seria, se enderezó. Estamos listos, almirante. ¿Qué necesita de nosotros? Su equipo se infiltrará en la red de defensa planetaria de Sentia y la deshabilitará desde dentro. Esto permitirá que nuestra flota se enfrente directamente a sus fuerzas y proporcione apoyo para la invasión terrestre. Es una misión de alto riesgo, pero sé que pueden manejarla. Connor asintió, su expresión resuelta. Lo haremos, señor. El silencio del vacío nos guiará, y el rugido de nuestros pasos será el eco de su derrota. Los preparativos comenzaron de inmediato, con una urgencia que impregnaba cada rincón de la galaxia. Las flotas de la coalición y humanas combinaron sus fuerzas, formando la armada más grande jamás reunida, una fuerza sin precedentes que prometía cambiar el curso de la historia. Ingenieros y técnicos trabajaron sin descanso, día y noche para reparar y mejorar las naves, mientras los soldados entrenaban intensivamente para la próxima batalla, conscientes de la magnitud del desafío que tenían por delante. La sensación de urgencia y determinación era palpable, un presagio de la tormenta de plasma que se avecinaba. A medida que la flota se acercaba a Sentia, la magnitud de las defensas enemigas se hizo dolorosamente evidente. El planeta estaba rodeado por una formidable red de estaciones espaciales, plataformas orbitales y naves de guerra patrullando, un muro de hierro y fuego que parecía inexpugnable. Los Cenari estaban listos para una lucha a muerte, una defensa que prometía ser la más brutal de la guerra. Todas las naves prepárense para el combate, ordenó Steele, su voz grave y resonante. Esto es todo. El futuro de la galaxia depende de nuestro éxito. El tablero de ajedrez galáctico está listo para el jaque mate. La flota emergió del hiperespacio, y la batalla comenzó. Las defensas de Sentia abrieron fuego de inmediato,
sus potentes armas de energía cortando el vacío con una ferocidad inusitada. Las naves de la coalición respondieron de igual manera, enfrentándose al enemigo en un feroz intercambio de fuego, una sinfonía de destrucción que resonó en todo el sistema. En medio del caos, el equipo de Connor lanzó su nave de descenso sigilosa, deslizándose a través del perímetro defensivo y dirigiéndose a la superficie del planeta, un fantasma en la tormenta de plasma. El equipo de infiltración estaba formado por los mejores soldados de las fuerzas humanas y de la coalición, cada uno cuidadosamente seleccionado para esta misión crítica, una élite forjada en el crisol de la guerra. Mientras descendían a través de la atmósfera, Connor informó a su equipo: nuestro objetivo es el centro de control de defensa primario. Una vez que lo desactivemos, nuestra flota tendrá un tiro claro a su infraestructura de mando. Manténganse alerta y muévanse rápido. Somos el filo de la navaja tecnológica, y cada paso es vital. La nave de descenso aterrizó en una densa jungla, un manto verde que proporcionaba una cubierta perfecta para su aproximación. El equipo se movió con una eficiencia practicada. Su equipo avanzado y su entrenamiento les permitían navegar por el terreno traicionero con rapidez y sigilo, sombras en la espesura. A medida que se acercaban a la instalación, encontraron una fuerte resistencia. Los soldados Cenari, alertados de su presencia, lanzaron un feroz contraataque. El suelo estalló en una ráfaga de fuego láser y explosiones, una tormenta de plasma en miniatura. Connor y su equipo lucharon con una determinación implacable, sus tácticas y tecnologías superiores dándoles una ventaja crucial. ¡Avancen! Necesitamos llegar al centro de control, gritó Connor, liderando la carga, su voz un eco de la voluntad inquebrantable de la humanidad. A pesar de la feroz oposición, el equipo avanzó, rompiendo las defensas exteriores de la instalación. Dentro, los corredores eran un laberinto de posiciones fortificadas y torretas automatizadas, un pasillo mortal. Cada paso fue disputado, pero el liderazgo de Connor y la cohesión del equipo los llevaron adelante. Finalmente llegaron al centro de control. El técnico Morales se puso inmediatamente a trabajar en los sistemas de seguridad, eludiendo cortafuegos y hackeando el mainframe. «Cúbranme, esto va a llevar un minuto», dijo, sus dedos volando sobre el teclado, la tensión palpable en su voz. El equipo formó un perímetro defensivo, conteniendo oleadas de refuerzos Cenari. La intensidad de la batalla era asombrosa, pero mantuvieron su posición, su determinación inquebrantable, un muro de acero contra la furia Cenari. «Casi está. Lo tengo. La red de defensa está caída», exclamó Morales, el triunfo resonando en su voz. Arriba, el almirante Steele observó cómo las defensas planetarias parpadeaban y se apagaban en sus pantallas. «Todas las naves, comiencen el asalto a las fuerzas terrestres de Sentia. Preparen el despliegue». Con la red de defensa deshabilitada, la flota desató toda su potencia de fuego. Bombardeos orbitales apuntaron a instalaciones clave, mientras naves de descenso, transportando tropas terrestres, descendían a la superficie. La batalla final por Sentia había comenzado. Mientras el equipo de Connor se reagrupaba con las fuerzas entrantes, la escala del conflicto se hizo evidente. El planeta entero era una zona de guerra, con fuerzas de la coalición y Cenari chocando en múltiples frentes, una tormenta de plasma que lo consumía todo. Sin embargo, a pesar del caos, la coordinación superior de la coalición y el elemento sorpresa les dieron la ventaja. El almirante Steele, supervisando la batalla desde la órbita, dirigió a sus fuerzas con una precisión inigualable. Cada nave y cada soldado tenían un papel que desempeñar, y sus esfuerzos combinados comenzaron a cambiar el rumbo. La batalla duró horas, un torbellino incesante de fuego y metal, pero el resultado era claro. Los Cenari, abrumados y desmoralizados por la caída de sus defensas y la invasión de su mundo natal, comenzaron a retirarse en desbandada, sus filas rompiéndose como el cristal. La victoria estaba al alcance de la mano, un triunfo que había costado innumerables vidas y sacrificios. Cuando las fuerzas de la coalición aseguraron el último bastión en Sentia, la magnitud de su triunfo comenzó a asimilarse. El dominio Cenari, otrora la mayor amenaza de la galaxia, había sido puesto de rodillas, reducido a cenizas de imperios. El almirante Steele se dirigió a la flota, su voz resonando con una mezcla de orgullo y una determinación inquebrantable. «Esta victoria no es solo nuestra, sino de toda la galaxia», proclamó, con la solemnidad de un profeta.
Hemos demostrado que la unidad y el coraje pueden superar a cualquier enemigo, por formidable que parezca. La guerra no ha terminado, pero hoy hemos dado un paso de gigante hacia la paz. La caída de Sentia marcó un punto de inflexión en la guerra, un momento que la historia recordaría para siempre. La coalición, reforzada por la fuerza y el liderazgo de la humanidad, continuó su campaña con un vigor renovado, reclamando territorios perdidos y restaurando la paz en la galaxia devastada por la guerra. El mensaje era claro, la marea había cambiado, y los días del dominio Cenari estaban contados, sus cenizas de imperios esparcidas por el viento cósmico. El tablero de ajedrez galáctico estaba a punto de ver su jugada final, el jaque mate que todos habían esperado. Con la red de defensa planetaria deshabilitada y el asalto inicial exitoso, las fuerzas de la coalición fijaron su mirada en el corazón mismo de Sentia. Este planeta, un mundo fortaleza, era la sede del poder del dominio Cenari. Su capital, Drar, estaba protegida por capas de defensas, tanto tecnológicas como biológicas, y era el hogar del Consejo Gobernante del Dominio, el epicentro de su tiranía. El almirante Marcus Steele, a bordo de la égida, supervisaba el bombardeo continuo, consciente de la complejidad que entrañaba. A pesar de su éxito inicial, Steele sabía que la captura de la capital sería una tarea ardua y sangrienta. Los Cenari, acorralados y desesperados, lucharían con todo lo que les quedaba, una última y brutal tormenta de plasma en defensa de su hogar. Almirante Steele, hemos confirmado la ubicación de su centro de mando en Drar, informó el teniente comandante Tariq Aziz, su voz exenta de emoción. Está fuertemente fortificado, pero nuestra inteligencia sugiere que es el centro neurálgico de toda su operación. Es el cerebro de su imperio. Steele asintió, su mente ya procesando las implicaciones tácticas. Prepárense para un asalto coordinado. Necesitaremos tropas terrestres para infiltrarse en la ciudad y atacar el centro de mando directamente. El equipo de la capitana Connor liderará el camino en la superficie. Serán el filo de la navaja tecnológica, cortando las arterias de su comando. Esta es la jugada más importante en el tablero de ajedrez galáctico, y no podemos fallar. En la superficie, las fuerzas terrestres de la coalición se reagruparon y reabastecieron. La capitana Sarah Connor reunió a su equipo para una última sesión informativa. Habían sido fundamentales para deshabilitar las defensas planetarias, y ahora tenían la misión crítica de capturar el centro de mando Cenari. Escuchen bien, equipo. Comenzó Connor, su voz firme pero intensa. Esto es todo. El corazón del dominio Cenari. Nuestro objetivo es el centro de mando en la capital. Esperen la resistencia más dura que hemos enfrentado hasta ahora. Manténganse concentrados, cuídense las espaldas y terminemos con esto. Las naves de descenso descendieron hacia Drar, tejiendo a través de un bombardeo de fuego antiaéreo. El paisaje urbano debajo era una mezcla de altísimas agujas y búnkeres fortificados. Un testimonio de la ingeniería Cenari. A medida que las naves de descenso aterrizaban, los soldados desembarcaron rápidamente, formando posiciones defensivas. Connor lideró a su equipo a través del laberinto de calles y callejones, sus exoesqueletos avanzados proporcionando una movilidad y protección mejoradas. Los soldados Cenari, imponentes y fuertemente armados, lanzaron ataques implacables, pero las fuerzas humanas y de la coalición contraatacaron con la misma ferocidad, el rugido de sus motores un canto de guerra. ¡Avancen! Necesitamos abrirnos paso hacia el centro de mando, gritó Connor por encima de la cacofonía de la batalla. La guerra urbana fue brutal. Los edificios se derrumbaron bajo el fuego de la artillería, y las calles se llenaron con los sonidos de disparos y explosiones. Un concierto de destrucción. A pesar del caos, las fuerzas de la coalición avanzaron, su determinación inquebrantable, un torrente humano contra un muro de acero. El filo de la navaja tecnológica se abría paso por la ciudad. El equipo de la capitana Connor llegó al perímetro exterior del centro de mando, una estructura masiva rodeada de torretas defensivas y escudos de energía. Morales, derriba esos escudos, ordenó Connor. El técnico Javier Morales, utilizando su experiencia, hackeó los sistemas Cenari, deshabilitando los escudos. Escudos caídos. ¡Muévanse!, gritó. El equipo asaltó el centro de mando, encontrando una feroz resistencia de los guardias de élite Cenari. Los corredores eran un campo de batalla,
pero Connor y su equipo lucharon con una habilidad y determinación inigualables. Pulgada a pulgada, avanzaron, llegando a la sala de control central. Dentro, los comandantes Cenari, dándose cuenta de su inminente derrota, lucharon con desesperación. Una furia final. Connor se enfrentó en combate cuerpo a cuerpo con uno de los líderes Cenari. Un brutal choque de fuerza y habilidad. El filo de la navaja tecnológica contra la espada del guerrero. Con un golpe final y decisivo, aseguró la sala de control, señalando la finalización de su misión. Centro de mando asegurado, almirante, informó Connor, su voz firme a pesar del agotamiento. Excelente trabajo, capitana. Mantengan su posición y prepárense para la extracción, respondió Steele. Todas las unidades, el centro de mando es nuestro. Comiencen las operaciones de limpieza y aseguren la ciudad. Con el centro de mando en manos de la coalición, la caída de Drar era inevitable. Sin embargo, las fuerzas Cenari, leales hasta el final, lanzaron un desesperado contraataque para recuperar su capital, un último rugido de sus motores antes de ser silenciados. Las tropas de la coalición se prepararon para una última resistencia. El almirante Steele, observando la situación desde la órbita, comprendió la importancia de romper rápidamente las defensas Cenari restantes. Preparen la flota para un bombardeo final. Necesitamos eliminar sus bastiones y fortificaciones restantes. La Égida y otras naves de la coalición apuntaron a posiciones Cenari clave, desatando un bombardeo implacable que destrozó los últimos vestigios de sus defensas. El suelo tembló mientras los ataques orbitales alcanzaban sus objetivos, causando una destrucción generalizada entre las fuerzas Cenari, una tormenta de plasma imparable. En tierra, la capitana Connor y su equipo fortificaron su posición dentro del centro de mando, repeliendo oleada tras oleada de ataques enemigos. Los Cenari, impulsados por una mezcla de desesperación y fanatismo, lucharon ferozmente, pero los soldados de la coalición mantuvieron su posición. En medio de la batalla, la teniente Naomi King, la médica del equipo, trabajó incansablemente para tratar a los heridos. Su calma y su rápida acción salvaron muchas vidas, su dedicación un faro de esperanza en medio del caos. Sigan luchando, ya casi estamos, urgió Connor a su equipo, su voz inquebrantable. A medida que el bombardeo orbital continuaba, las fuerzas de la coalición avanzaron, desmantelando sistemáticamente las defensas Cenari. La marea de la batalla había cambiado decisivamente a su favor, y la resolución del enemigo comenzó a desmoronarse, sus sueños de imperio reducidos a cenizas. De vuelta en órbita, el almirante Steele recibió una actualización crítica de la división de inteligencia. Almirante, hemos interceptado comunicaciones que indican que el liderazgo Cenari planea evacuar. Necesitamos cortar sus rutas de escape. Los ojos de Steele se entrecerraron. Desplieguen interceptores y bloqueen sus vectores de escape. No podemos permitir que sus líderes huyan, que el filo de la navaja tecnológica se les escape. Los interceptores de la coalición, rápidos y letales, pulularon por las rutas de escape designadas, apuntando a cualquier nave Cenari que intentara liberarse. El esfuerzo coordinado aseguró que el liderazgo Cenari quedara atrapado en Sentia, obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones, el jaque mate en el tablero de ajedrez galáctico. En tierra, el último bastión Cenari cayó. Las fuerzas de la coalición, lideradas por la capitana Connor, aseguraron los últimos restos de las defensas enemigas. La capital, Drar, estaba ahora bajo el control total de la coalición. La voz del almirante Steele resonó en los comunicadores. Una mezcla de alivio y triunfo. Fuerzas de la coalición, el asedio de Sentia ha terminado. El dominio Cenari ha sido derrotado. Bien hecho, a todos. Los vítores estallaron entre las tropas, una celebración colectiva del rugido de los motores que había silenciado para siempre a sus opresores. El otrora invencible dominio Cenari había sido puesto de rodillas por el poder combinado de la humanidad y la coalición. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino un símbolo de unidad y resiliencia. Mientras el polvo se asentaba, la capitana Connor permaneció en medio de las ruinas del centro de mando, reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta aquí. El costo había sido alto, las cicatrices grabadas en el alma de la galaxia, pero el resultado valió la pena. La galaxia estaba finalmente libre de la sombra opresora del dominio Cenari. El almirante Steele, dirigiéndose a toda la flota, habló con orgullo y determinación. Hoy hemos logrado lo que muchos consideraban imposible.
Hemos derrotado la mayor amenaza que la galaxia ha conocido. Esta victoria nos pertenece a todos, humanos y de la coalición por igual. Hemos demostrado que juntos somos imparables, una fuerza que puede vencer cualquier tormenta de plasma. La caída de Sensia marcó un punto de inflexión en la historia galáctica. La coalición, fortalecida por la resolución y el ingenio de la humanidad, continuó avanzando, reclamando territorios perdidos y restaurando la paz en la galaxia devastada por la guerra. A medida que las fuerzas de la coalición iniciaban el proceso de reconstrucción y estabilización de los mundos liberados, surgió una nueva era de cooperación y unidad. La guerra había forjado un vínculo inquebrantable entre las diversas especies, cada una aportando sus fortalezas a un futuro compartido. La capitana Connor, reflexionando sobre las batallas libradas y ganadas, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero por ahora, podían celebrar una victoria duramente ganada y mirar hacia un mañana más brillante. El mensaje era claro y resonaría por toda la eternidad. Cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, no solo cambiaron el curso del conflicto, sino que también allanaron el camino para una paz duradera. La galaxia siempre recordaría el coraje y la determinación que llevaron a la caída del dominio Cenari y al amanecer de una nueva era, un lienzo donde ya no habría cenizas de imperios, sino el florecimiento de nuevas civilizaciones. Se escribe por la humanidad si lucharías en esta guerra. ¿Qué decisión habrías tomado tú en el lugar del almirante? Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.